lo que es un silogismo y lo que es silogismo hipotético, lo que es adjunción, lo que es simplificación y la ley de la adición. Bueno, y Dios mío. no, pero, o sea, ¿te acuerdas del ponendo ponens y el tolendo tolens? A ver, vamos a ver. Digamos, de inferencias son demasiado sencillas. Lo que sí va a ser de pronto, que de pronto les cuesta un poquito, pero tómenlo como si fuera un juego, esos ejercicios, son los juegos, son los ejercicios de demostración que vamos a hacer la próxima clase. Esos sí tienen como un poquito más de nivel, pero esto no. El ponendo ponens, entonces teníamos vamos a ponerlo aquí. El ponendo ponens, si teníamos P implica Q, y nos dan que se cumple P, entonces la conclusión es Q, ¿verdad? Eso era lo que habíamos hecho la vez pasada. Teníamos el tolendo tollens, que es si P implica Q y se niega el consecuente no Q, entonces la conclusión es no P. Este también lo habíamos visto la vez pasada. Esas eran las dos que habíamos visto la vez pasada. Creo que no alcanzamos a ver doble negación. Entonces hoy vamos a ver si nos da el tiempo para ver doble negación, que se abrevia como DN. Vamos a ver lo que es el modus tollendo ponens como TS. Vamos a ver adjunción. Vamos a ver simplificación. Vamos a ver ley de la adición. Y vamos a ver lo que es silogismo. Y si nos alcanza el tiempo, vemos lo que es silogismo hipotético. Entonces, acá vendríamos el ponendo ponens, esa es la primera regla, el tolendo como cuarta, está como quinta, está como sexta, está como séptima, octava y novena. Listo. Entonces nos hace falta ver 6, no mentira, 7. O sea, desde la doble negación en adelante. Listo. Vamos a ver entonces la 3. Vamos a ponerle aquí como doble negación. Y la doble negación consiste en que si yo tengo una proposición y la niego dos veces, entonces eso me queda la misma proposición. Entonces, la doble negación puede ser vista que si yo tengo aquí la proposición P, entonces esto implica aquí la niego dos veces y esto va a ser lo mismo. O sea, este que tenemos aquí, cuando yo la niego dos veces a una proposición, lo que me dice es que es el equivalente a yo decir esta P de acá. O sea, si yo tengo, por ejemplo, acá no P, doble vez, o sea, la negación dos veces de una proposición P, entonces esto me implica que voy a tener al final o la conclusión va a ser P. Bueno, y esto pues a pesar de ser como bastante lógico, si yo les digo, por ejemplo, las proposiciones, esta proposición, ballenas son rojas. Esto era uno de los ejemplos que alguna vez poníamos. Las ballenas son rojas y la niego, pues la negación de esto me va a quedar ballenas no son rojas. Y la vuelvo a negar.
porque es una doble negación, o sea, estoy negándolo dos veces. Entonces, si yo pongo así la doble negación, sería no es cierto que las ballenas no son rojas. No es cierto que las ballenas no son rojas. Y si yo tengo que no es cierto que las ballenas no son rojas, entonces esto o la conclusión que yo puedo sacar de eso es que las ballenas son rojas. Entonces, si yo tengo una doble negación de una proposición, al final, pues digamos que en términos así como generales, le quito la doble negación, o sea, le quito este no es cierto y le quito este, y me quedaría la proposición que me va a servir a mí como conclusión. Sería, las ballenas son rojas. Entonces, vamos, este es nuestro primer ejemplo, vámonos con ejemplo 2. Vamos a ver, si yo tengo esta proposición, no es cierto. Profe, no se ve la pantalla. No se ve la pantalla, señor. Ya un minuto. Se dejó de compartir. Ahí estoy compartiendo, no sé si ya pueden ver. Sí, ya, señor. Sí, ya. Ok, muy bien. Y vamos a... Entonces, si tengo aquí, no es cierto que mi mamá no se llama María. De eso. No es cierto que mi mamá no se llama María. Si yo les dijera así. Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe. Ok, entonces si yo les digo, no es cierto que mi mamá no se llama María, entonces, bueno, por un lado hay una negación, vamos a ver si les toca. Hay una primera negación que es esta, mi mamá no se llama María, esa es una negación. Ahora, la segunda negación niega, no es cierto esto que estoy diciendo aquí en verde, ¿verdad? Entonces yo digo, mi mamá no se llama María y después lo niego. Yo digo, no es cierto que mi mamá no se llama María. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esa doble negación? Que si se llama María, profe. Que sí se llama María, ¿cierto? Porque si yo niego en verde, lo que está en verde, digo, muchachos, mi mamá no se llama María. Y después les digo, muchachos, eso que les acabo de decir es mentira, eso no es cierto. Entonces, pues entonces la conclusión directa que ustedes sacan es, mi mamá se llama María. Entonces, aquí tenemos en un inicio es, mi mamá se llama María. Y está dos veces negada en la proposición esta compuesta que tenemos aquí. Es cierto que mi mamá no se llama María. Entonces, si tengo eso lo que me implica o lo que tiene como consecuencia directa es que yo puedo concluir B.
solamente P. O sea, nuevamente se concluye que mi mamá se llama María. Porque, de nuevo, si yo les digo a ustedes lo que está en verde, muchachos, mi mamá no se llama María, y después les digo, muchachos, eso es mentira lo que dije. Entonces es porque mi mamá sí se llama María. Entonces, de una doble negación, lo que tenemos es, o la consecuencia directa es P. Bueno, o es la proposición inicial. ¿Ok? Por ejemplo, en los próximos 2 minutos, ustedes, pues digamos, hagamos un ejemplo ustedes allá en su cuaderno. Y bueno, cualquiera me puede decir el ejemplo que hayan creado. Creen ustedes, tómense 1 minuto para pensar un ejemplo de una proposición que sea una doble negación. ¿Alguien ya tiene alguna? Hola. Señor, Ajá, cuéntame. puede ser esta. No es cierto que mi casa no es azul. A ver, sí, claro. No es cierto que mi casa no es azul. Profe, también puede ser esta. Ajá. ¿Cuál? No es cierto que no hay COVID en Cincel. No es cierto, esa está muy buena. No es cierto que Que no hay hay COVID COVID en Cincelejo. en Sincelejo. Excelente, cierto. Si yo les digo a ustedes, muchachos, no es cierto que no hay COVID en Sincelejo, ¿ustedes qué conclusión sacan? Que sí hay. Que sí hay Sí hay, COVID. exacto. Este es un ejemplo muy, muy, muy apropiado de lo que es una doble negación y te agradezco por pensarlo. Entonces, efectivamente, si yo les digo a ustedes, muchachos, no hay COVID en Sincelejo y después les digo, muchachos, eso no es. Si alguien dice que no hay COVID en Sincelejo, está errado, eso no es cierto. Entonces, la conclusión directa de esa doble negación es que sí hay COVID en Sincelejo. Exactamente, esa es la doble negación. O sea que si yo niego 2 veces una misma cosa, al final lo que me va a quedar es, o la conclusión es la proposición inicial. Exactamente. Ahora, acá, aquí entonces sería, ¿cuál sería? Sí hay COVID en Cincelejo. No, no, no. Solamente sería hay COVID en Hay Sincelejo. COVID. Ah, Hay COVID en Sincelejo.
Ok, y lo que pasa es que esa proposición está doble vez negada. Como está doble vez negada, entonces la conclusión que yo voy a sacar de esa no doble negación, que es lo que tú acabas de decir, no es cierto que no hay COVID en Sincelejo, la conclusión que se puede sacar es P, o sea, simplemente P, o sea, hay COVID en Sincelejo. Ahora, en el ejemplo que dijo acá la compañera, no es cierto que mi casa no es azul. Aquí hay una negación, aquí hay. Entonces, ella nos dice a nosotros, mi casa no es azul. Ah, bueno, entonces nosotros le creemos, le decimos, sí, ok, tu casa no es azul. Y después nos dice, no es cierto que mi casa no es azul. Entonces, la conclusión de esta doble, digamos, negación aquí es que es azul, ¿sí? Y aquí P, nuestra proposición inicial o la proposición simple es mi casa es azul, ¿sí? Pero entonces, ok, a veces eso parece un trabalengua porque yo les digo que uno se queda pensando, entonces, ¿es azul o no es azul? Pues si ustedes saben ya la doble negación, pues vamos a saber que la conclusión es que la casa de ella es azul. Y lo mismo acá, si ustedes tienen y se les dice, no es cierto que no hay COVID en Sincelejo, entonces, pues si ustedes ya saben la doble negación, sabemos entonces que lo que quiere decir esa proposición, esa doble negación que tenemos es que sí hay COVID en Sincelejo o hay COVID en Sincelejo en realidad. ¿Ok? Esta que yo les coloqué acá. No es cierto que los planetas no son redondos. ¿Qué sería cuál sería la conclusión que Los ustedes planetas son sacan redondos. de esa? Los planetas son redondos, exactamente. Aquí sería, esta doble negación implica que los planetas son Profe, redondos. ¿por qué la Ujú. negación no se supone que sería SP? Eh, ¿Qué sería qué? Perdón. O sea, esa no sería la conclusión. La negación sería, no entiendo muy bien eso, profe. ¿Me puede repetir? Ok, tú tienes una frase. La conclusión es esta que acabo de escribir acá. Los planetas son redondos. ¿Por qué? Porque yo te digo, muchachos, los planetas no son redondos. Entonces, bueno, ustedes se imaginan allá, no son redondos, son cuadrados, triangulares, lo que sea. Y después yo les digo, muchachos, eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto que los planetas sean cuadrados, triangulares y eso. Entonces, no es cierto que los planetas no son redondos. Entonces, la conclusión de esto, de todo esto, es que los planetas son redondos, ¿ok? Son redondos. Y esa sería P. ¿Sí me entendiste? Sí, profe, ya entendí, ya entendí. Ok, entonces esa es la doble negación. La doble negación parece siempre como si fuera como un trabalengua, pero pues ya vemos que la conclusión pues al final va a ser una proposición simple que va a estar sin esa negación. Bueno, ok, esa es la doble negación. Vámonos al siguiente, que yo sé que el siguiente es muchísimo más fácil de negación, y es el modus tollendo ponens. Ahí, esto es tollendo ponen, es TP. Aquí me equivoqué. Toledo Ponens, la abreviación. Vámonos entonces con la cuarta. Ponens y el Toledo Tollens no va sobre la implicación, va sobre la disyunción. Entonces, la disyunción, recuerden cuál es el conector lógico de la disyunción, es este que teníamos acá, ¿verdad? Esa es la disyunción. Entonces, la disyunción, podríamos nosotros tener dos proposiciones de la forma P o Q. P o Q, ¿verdad? Y lo que te dice el modus tollendo ponens es que si tú tienes P o Q y se da, por ejemplo, no Q, entonces el resultado es P. O también tiene la siguiente forma. Si tienes P o Q, o sea, partes de una disyunción y se da no P,
entonces es porque se dio, o sea, la conclusión es Q. Y esto es muy sencillo verlo. Si yo estoy entre dos alternativas, que es lo que plantea la disyunción, y no se da una de esas dos alternativas, es porque se dio la otra. O sea, es lo que voy a concluir. Si no se da una de las dos, pues se dio la otra. Entonces vamos a nuestro típico ejemplo de la disyunción, que era el que veíamos en clase. Ah, nosotros no vimos en clase esto con ustedes. Bueno, lo vieron con el profesor Jaime. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, si yo les digo la siguiente proposición, muchachos, yo veré el noticiero. Y leeré el periódico. Y al final les pongo entonces la disyunción entre esas dos. Les pongo P o Q. Entonces yo les digo, muchachos, yo voy a ver el noticiero o leeré el periódico para estar informada de las noticias. Entonces, veré el noticiero o leeré el periódico. Y al final les digo, muchachos, yo les dije eso, pero al final yo no vi el noticiero. O sea, es decir, no vi el noticiero, es decir, no Q. Entonces, ¿cuál es la consecuencia directa si yo les digo, no vi el noticiero? Entonces, ustedes asumen que yo para estar informada lo que hice fue leer el periódico. O sea que mi conclusión, aquí yo tengo una premisa 1, que es una disyunción, tengo una premisa 2, que es la negación de una de esas partes, hacer la otra parte. O sea, si yo tengo dos opciones, tengo P o tengo Q, y una de las dos no se cumple, entonces quiere decir que se cumplió la otra. Eso es lo que voy a tomar como mi conclusión. Por otro lado, si yo tengo aquí P sub 1 es igual aquí a P o Q, y al final yo les digo, muchachos, miren que no leí el periódico, no leí el periódico, es decir, se dio no Q. Entonces ustedes, si saben el modus tollendo ponens, me van a decir, ah, bueno, profesora, entonces la conclusión o lo que yo supongo que usted hizo fue ver el noticiero, porque usted me dijo que iba a ver el noticiero o iba a leer el periódico. Si usted no leyó el periódico, entonces fue porque vio el noticiero. Y esta entonces es la regla de inferencia que se llama tollendo ponens. ¿Parte de qué? Parte de la disyunción. El tollendo tollens parte de una condicional y el ponendo ponens también parte de un condicional. En este caso no estamos hablando de condicional, estamos hablando de disyunción. Vamos a ver entonces este ejemplo 1. Vamos a ver un ejemplo 2. Que dice aquí, P Q, Q es vivo en Sincelejo. Y yo les digo, bueno, yo vivo en Cali o en Sincelejo. Esa es mi premisa 1. P o Q. Y yo les digo, bueno, vivo en Cali o en Sincelejo, pero en estos momentos no vivo en Cali. Entonces, ustedes, digamos, ¿qué conclusión sacan? Entonces, pues la conclusión directa es que si no vivo en Cali, entonces vivo en Sincelejo. O sea que la conclusión va a ser Q. Y lo mismo, si yo digo acá por el otro lado, parto de mi premisa 1, P o Q, y tengo aquí mi premisa 2, es que no se cumple Q. O sea, entonces la conclusión directa de esto es que vivo en Cali. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna inquietud del tollendo ponens? Vamos a ver un tercer ejemplo. Ay, no me quiere escribir. Un minuto. Vámonos con el tercer ejemplo. Ejemplo 3.
Profe, ¿Sí? ¿puedes volver un momentico al ejemplo anterior? Un minutito. Ok. Ya, un minuto. Voy a escribir esto y ya la parte es Homero. O el señor Burns. Dice, ya. Listo, profe. Ok. Si yo les digo, muchachos, ¿el papá de Bart es Homero o el señor Burns? ¿Cuál es la respuesta de eso? Homero. Ah, Homero, porque nosotros sabemos quién es el papá de Bart, ¿verdad? Pero esa es mi premisa uno. Esa es mi premisa uno. Entonces, bueno, vamos a ver, no, primero cuáles son las proposiciones que hay implícitas en esa proposición compuesta. Por un lado, tenemos la Sería P, el es papá de el papá de Homero. Bart, El papá de Homero es Homero. exacto, el papá de Bart es Homero. ¿Y la Q cuál sería? Sería el papá de Bar es el señor Bill. Exactamente, entonces el papá de Bart es el señor Burns, que es ese flaquito. Ok, entonces, y yo les digo, tenemos la proposición compuesta, es P o Q. El papá de Bart es Homero o es el señor Burns, ¿ok? Y yo les digo, muchachos, C da no P. Ah, bueno, esta es mi premisa 1. El papá de Bart es Homero, el señor Burns. Y yo les digo acá, la premisa 2, muchachos, el papá de Bart no es Homero. Entonces, ¿ustedes qué conclusión directa sacan? Que es el señor El Bill. señor Benson. Que es el señor Burns. O sea, que si yo niego una de las dos partes en la disyunción, la conclusión es la otra parte. O sea, en este caso sería Q. ¿Y cuál es la proposición Q? Pues que la proposición dice el papá de Bart es el señor Burns. Bueno, pues nosotros sabemos que de todas formas eso no es así, ¿cierto? Aquí entonces sería esa premisa 1, P o Q, y lo que tenemos en realidad es que el papá de Bart no es el señor Burns. O sea, yo aquí tengo una negación de la segunda proposición Q. Entonces, claro, mi conclusión es que el papá de Bart es Homero. ¿Ok? Así como es en realidad, así como lo decía la compañera, que el papá de Bart era Homero. Entonces tengo en esta segunda parte de acá, esta es como la primera forma que se puede dar y esta es la segunda forma del Tolendo Ponens que se puede dar. Es Homero el señor Burns. La segunda premisa es que el papá de Bart no es el señor Burns. Entonces la conclusión es que el papá de Bart es Homero. Si nosotros colocamos esto en forma proposicional, en esa, digamos, en forma simbólica, yo lo que estoy diciendo, por ejemplo, en esta segunda parte es lo siguiente. Yo tengo la proposición P o Q y se da no Q, entonces esto tiene como implicación o como, digamos, como conclusión directa P. Si nosotros hacemos, así como hicimos la vez pasada, la tabla de verdad para toda esta forma simbólica, esto adivinen qué nos va a dar. Si ustedes le hacen esto, si nosotros no, que nosotros estábamos trabajando la vez pasada y dijéramos P o Q y se da no Q, entonces eso implica P y hacemos toda la tabla de verdad,
nos vamos a dar cuenta que al final esa tabla de verdad va a ser una tautología. Es decir, no importa los valores de verdad que tomen P o Q y quienes sean P o Q, y pues quién sea P y quién sea Q, siempre, siempre ese razonamiento que tenemos ahí va a ser verdadero, o sea, va a ser un razonamiento correcto. Entonces, en la disyunción, si no se cumple una de las dos, entonces, pues la consecuencia directa es la otra. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna inquietud con el Tolendo Ponens? A ver, tómense 2 minutos para que ustedes creen su propio Tolendo Ponens. Un ejemplo de Tolendo Ponens. Profe, no sé, tengo uno aquí, no sé si este estará bien. Ajá, dale, dale. A ver, Bueno, profe. pero creado ¿Cómo? o buscado de internet. No, hecho aquí, profe. Ah, bueno, ok, dime. El mejor jugador de fútbol es Messi. Ese sería, digamos que P. Y Q, el mejor jugador de fútbol, Cristiano. Ok, entonces vamos a poner aquí P. El mejor Jugador de fútbol es jugador Messi. de fútbol Es Messi. es Messi. Y el Y Q es el el mejor mejor. jugador de fútbol es Cristiano. Ok. ¿Y cuál sería entonces tu proposición compuesta? La primera premisa. ¿Cómo, profe? No le escuché muy bien. Ok, ¿cuál sería tu primera premisa para este Tolendo Pones? El mejor jugador de fútbol es Messi. No, esta es una proposición simple. Tú tienes dos proposiciones simples. Una es la P y la otra es la Q. Pero ahora viene tu primera premisa para la conclusión. O sea, ¿te acuerdas que el proceso argumentativo se compone de premisas y una conclusión? Aquí en este caso, en el Ponens, tenemos dos premisas y una conclusión. ¿Cómo sería tu primera premisa? Papi, yo no sé, yo no puedo estar pendiente a él. Te ayudo. Tu primera premisa es P o Q. Recuerden que en el Tolendo Pones partimos de una disyunción, P o Q. Entonces, ¿cómo sería esa primera premisa? En tu ejemplo. El mejor jugador de fútbol es Messi. O, O Cristiano. exactamente, entonces sería, ojo que P o Q está relacionándote con una O, las dos preposiciones simples. Las Entonces unen en sería, una sola. claro, en una sola, Sí. sería el mejor jugador de fútbol es Messi o O Cristiano. es Cristiano. Ajá, exactamente. Entonces, esa es tu primera premisa. Tu segunda premisa es la negación de una de las dos. ¿Cuál vas a negar? El mejor jugador de fútbol es Messi. Entonces se cumple que no es Messi. Ok. Tú partes entonces de una que tú te dan dos opciones, si es el mejor de jugador de fútbol es Messi o es Cristiano. Y se da que el mejor jugador de fútbol no es Messi. Entonces, ¿qué puedes concluir? Que el mejor jugador del mundo es Cristiano. Que el mejor jugador entonces es Cristiano. Ok, entonces eso es una deducción
deducción que has hecho por el modus. Yo Hola. tengo otra. Al compañero. Profe, Pero espérame, el compañero, ¿sí entendió? Sí, profe, todo claro, profe. Listo, a ver, la otra compañera y ya con eso terminamos el Tolendo Pones. Pero me ayuda a Amanda porque casi no entendí este tema, este punto. Ay, ya va, profe, que hay un... Uy, pero allá quién está pitando, por Dios. Ay, allá en la calle, pero ya se quitó. Ok, bueno, ¿cuáles son tus dos proposiciones o cómo lo hiciste ese ejercicio? El presidente de Colombia, Ajá, dilo todo. no sé si está bueno, el presidente de Colombia es Iván Duque o Álvaro Uribe Vélez. Entonces, el presidente de Colombia es Iván Duque o Álvaro Uribe. ¿Cierto? Ahí están entrelazadas con un conector lógico que es el de la disyunción. Tú aquí diste ya la proposición compuesta, al contrario del compañero que él dio las dos proposiciones, ¿verdad? Las dos simples. Ahora, está muy bien así como lo tienes. El presidente de Colombia es Iván Duque o es Álvaro Uribe. Ok. ¿Qué hiciste a continuación? Ya va, me están tocando la puerta. Ajá, profe, yo ese tema casi no lo entendí. Yo le dije que me ayudara. No, pero, o sea, hasta ahora has dado toda hasta ahora solamente has dicho como cuál es la disyunción, o sea, de la cual vas a partir. Ah, yo voy a partir de el presidente de Colombia, no sé, no entiendo. Ok, Profe, entonces, ahí viene la negación. profe, a ver, ven. Entonces, ella dio una forma compuesta P o Q, ¿cierto? Nosotros, de esta forma, pues nosotros aquí tenemos o podríamos identificar dos proposiciones simples. Las dos proposiciones simples, una la llamo P, posiblemente, o la llaman M, o la llaman N, como ustedes quieran llamarlo. P es de Colombia, es Iván Duque. Esa es una de las proposiciones simples. Yo puedo decir si eso es verdadero o es falso. Y Q es el presidente de Colombia, es Álvaro Uribe. Y ella lo que hizo en su, digamos, en la forma esa que en la que dio esa proposición compuesta, es una premisa del tipo P o Q. O sea, el presidente de Colombia o es Iván Duque o es Álvaro Uribe. Digamos que tenemos esas dos opciones, nos dan esas dos opciones. Ahora, ¿qué pasa? Que pues yo tengo que establecer una premisa 2 que no se cumple. Alguna de las dos no se cumple. ¿Cuál es la que no se cumple? El presidente de Colombia no es Álvaro Uribe. O sea que sí, aquí yo tengo entonces la negación de o sea, esta premisa 2 es la negación de la proposición Q. Entonces yo les digo a ustedes, muchachos, acá tenemos una disyunción que me establece el presidente de Colombia, ¿es Iván Duque o es Álvaro Uribe? Pero también tengo la información de que no es Álvaro Uribe. Entonces, ¿cuál es la conclusión de ese razonamiento? Que el presidente de De que el Colombia, presidente de Colombia es Iván Duque. Y esa es mi proposición P. ¿Más claro? todo claro, profe. La compañera, la que dijo el ejemplo. Sí, profe. Ok, entonces a la compañerita que dijo el ejemplo que estaba un poco embolatada. Si yo te dijera a ti, mi helado preferido es el de macadamia o el de limón, y yo te digo, en realidad el de limón no me gusta, ¿qué conclusión sacas?
Si el helado de usted preferido es el de macadamia, Si yo te digo, mi helado preferido es el de macadamia o el de limón, y después te digo, en realidad el de limón no me gusta, ¿qué conclusión sacas? que primero que su helado preferido es el de macadamia o el de limón. Ah, no, que su helado preferido es el de macadamia. Ok, muy bien. Y ahí hiciste un razonamiento Toledo Polnex, ¿sí? Si yo te digo, mira, tráeme del centro comercial un helado de brownie o de Milky Way. Te pongo esas dos opciones, de brownie o de Milky Way. Entonces yo te digo, no, mejor de Milky Way, no. Entonces, ¿de qué me vas a traer el helado? Si te digo, tráeme de brownie o de Milky Way, y te digo que de Milky Way no. Después, Eso también es para mí. sí, para ti. Pero repítamelo porque no lo escuché bien. Solo le escuché lo último. Ok, te digo, porfa, tráeme un helado de brownie o de Milky Way. Y cuando ya vas Ajá. saliendo te digo, mira, ¿sabes qué? De Milky Way no. ¿De qué me vas a traer el helado? De brownie. Muy bien, ese es el Toledo. ¿Ok? Esa es la conclusión. ¿Ok? Entonces, si yo te doy dos opciones y niego una de las dos opciones es porque será la otra. ¿Ok? Listo, muchachos, tenemos que continuar. Y bueno, esa es la quinta regla de... Ah, no, la cuarta. Vamos a estar en la cuarta. Ok. Estas dos, que son en forma contraria. O sea, la adjunción es como una forma contraria de simplificación y la simplificación es la forma contraria de la adjunción. Entonces, vámonos con la quinta, que es adjunción. Entonces, la adjunción, muchachos, lo que me dice es que si yo tengo dos simples por separado, lo que quiere decir es que yo puedo unirlas por medio de un conector lógico, que es el conector de la conjunción. ¿Cuál es el conector lógico de la conjunción? ¿Alguien me recuerda? ¿Cuál es el de la Profe, disyunción? profe, no es el sí. No. ¿Cuál es el conector lógico Oh, de no la es O. disyunción? O. Entonces, disyunción es O. Ok, muy bien. ¿Cuál es el conector del condicional? Ahora sí, profe. ¿Cuál? El sí, no. El sí, entonces, que se simboliza con una flechita. Ok, ¿cuál es el conector del doble condicional o el bicondicional? Entonces, profe. No, el Sí, solo condicional, sí. el condicional es el sí, entonces. Y el bicondicional, Sí, solo sí. sí, Solo solo sí. sí. Solo Sí y sí. solo sí. Ese, profe. Exactamente, y se simboliza con la doble flechita. ¿Cuál es el conector de la conjunción?
Muchachos, qué mala memoria, por Dios. ¿Cómo pasaron la profe. primera unidad si no se saben los conectores? Profe, y Y, muy bien, la conjunción es la I, que se simboliza así como con ese triangulito así de esa forma, como un triangulito incompleto. Este es el I, pero, además, sin embargo, todas esas son formas de conjunción, pero la más usual es la I. Entonces, muchachos, sí, muy mala memoria porque entonces si en estos momentos llega aquí el profesor Jairo y yo les estoy preguntando cuáles son los conectores lógicos y ustedes no me responden cuáles son los conectores, ni siquiera se saben el de la conjunción, pues lo hacen quedar muy mal a él, muy mal. Y yo sé que ustedes sí vieron eso. Entonces, la asunción lo que me dice es que si tú tienes dos proposiciones simples, como en este caso, que te dice, está lloviendo, esa es P, y la Q es la conexión a Internet está lenta, nosotros podemos unir esas dos proposiciones por medio de la conjunción. O sea, yo puedo hacer esto, P y Q. P y Q quiere decir que yo puedo unir esas dos proposiciones mediante la siguiente frase. Está lloviendo y a Internet está lenta, lo que sí. Bueno, entonces eso es toda la expunción. Por eso les decía, es muy fácil. O sea, no es, si yo tengo dos proposiciones, lo que es que esas dos proposiciones las puedo unir mediante un conector lógico que es el conector de la conjunción. Ya, eso es todo, muchachos. Ese es ejemplo 1, vamos a ver el ejemplo 2. Por ejemplo, tenemos aquí una proposición P. Hay una pandemia en curso. La Q, el nombre del virus es COVID, por ejemplo. Es que yo voy a adjuntar una seguida de la otra. Es decir, que aquí yo puedo concluir P y Q. Es decir, hay una pandemia, unir todas esas dos proposiciones que tengo ahí, como hay una pandemia en curso, y el nombre del virus es COVID. Ahí lo que sí. ¿Sí? No sé si entendieron la función. Tómense 2 minutos para que creen ustedes un ejemplo de adjunción. En realidad es bastante simple, o sea, solamente dos proposiciones y lo que saco como conclusión es digamos, la conexión de esas dos proposiciones por medio de la conjunción que es una I. Entonces vamos a ver qué ejemplo ustedes forman para nuestro tercer ejemplo. Profe, ¿Alguna otra persona que quiera participar? yo tenía una, profe. No sé si esté bien. No sé. Ahorita, digamos, le revisamos, espérame, y damos paso a ver si hay alguna otra persona que quiera participar. O llamamos voluntariamente a lista.
Las otras personas no están o se desconectaron. Vamos a ver voluntariamente a lista quién va a pasar. Entonces, en nuestra sesión están conectadas. Profe, yo. ¿Quién es yo? Eliezer, profe. Yo también. Dale, Eliezer. Bueno, Eliezer y Mariana. Ok, ya que no vamos voluntariamente ya, listo. Entonces, voluntariamente, Eliezer, cuéntanos, Eliezer, ¿cuál sería tu ejemplo de adjunción? Profe, tengo una manzana. Ejemplo 3. Esa podría ser P. Tengo una manzana Tengo una manzana, ok. y Q, tengo una pera. Tengo una manzana. Y Q sería, tengo una pera. Pera. Ok, igual sería tu de la ¿Cómo? conclusión. Tengo una ¿Cuál manzana, sería tu conclusión media? tengo una manzana y tengo una pera. Tengo una manzana, o sea, exactamente, tengo una manzana y tengo una pera. Y tengo una pera. Muy bien, ese es un ejemplo de adjunción, o sea, pudiste unir esas dos preposiciones por medio de una I. Ok, muy bien. La compañera Mariana que iba a dar otro ejemplo. Profe, yo creo que mi carro es azul. Espérame. Entonces, ejemplo 4 sería por aquí una P que dice mi carro es azul. Ajá. Y es marca Nissan. Q sería mi carro es un Nissan. Ok, ¿y cuál sería tu conclusión mediante adjunción? Mi carro es azul y es un Nissan. Mi carro es azul y es un Nissan. Perfecto, muy bien, esa sería. Ahora, profe, no, ya. Digamos que eso era muy simple. Donde está nuestra presentación de inferencia lógica. Espérenme y la abro. Y hacemos ya un último ejercicio para, digamos, cerrar esta parte. ¿Ustedes recuerdan la tarea? La tarea que teníamos acá era esta, la del profesor Ethan Neiderman, de la escuela de Woodrow Wilson. Entonces, recuerdan que nosotros habíamos hecho un ejercicio para identificar cuál era la conclusión y cuáles eran, digamos, las proposiciones, las premisas involucradas ahí, ¿cierto? Miren que nosotros habíamos identificado, vamos a ponerlo acá, habíamos identificado que esta era la conclusión, ¿verdad? Que las drogas fuertes, digamos, la prohibición había sido un error. Esa en verde era nosotros. Y entonces la premisa 1, o sea, el primer argumento decía, cita las oleadas de asesinatos por motivos de narcotráfico en ciudades como Washington y Nueva York. Entonces esta era una primera premisa. Vamos a poner la otra premisa que habíamos identificado y era esta: el congestionamiento de los tribunales y prisiones federales y estatales con prisioneros acusados de narcotráfico. Esta era una segunda premisa. Vamos a ponerla aquí como en
en amarillo. Sí, en amarillo. Aquí habíamos identificado una tercera premisa, eran los disturbios políticos en Colombia provocados por traficantes de droga, vamos a ponerla en azul. Y aquí esta que quedaba era la última premisa. Esta última premisa vamos a ponerla aquí como en gris. Entonces, miren que en este caso, todas esas, digamos, premisas, la roja, la amarilla, la azul y la negra, aquí están separadas, pues obviamente por una coma para que suene elegante en nuestro lenguaje, ¿cierto? Pero en realidad nosotros podríamos unir la premisa roja con la amarilla por medio de una conjunción y. Podríamos unir la amarilla con la azul por medio de otra conjunción y. Aquí voy a ponerla en negro. Y esta, la azul con la gris, está relacionada ya con una I. Entonces, ¿qué pasa? Que las comas, pues digamos, nos facilitan ese lenguaje. Pero si ustedes ven esta, por ejemplo, la premisa roja con la premisa amarilla, nosotros podemos aplicar una regla de inferencia y, digamos, sacar la conclusión, toda una proposición compuesta que está conectada por medio de la conjunción y. Sería, cita las oleadas de asesinatos por motivos de narcotráfico en ciudades como Washington y Nueva York y el congestionamiento de los tribunales y prisiones federales estatales con prisioneros acusados de narcotráfico. Uno podría decir así y no hay ningún problema. Y podría incluso unir la amarilla con la azul, también otra con otra I, y la azul con la gris que ya estaba relacionada con una I. Lo que pasa es que eso suena cacofónico. Cacofónico en nuestro lenguaje es algo que cuando se dice no suena bien. No suena bien, ¿por qué? Porque si yo les digo y, pues digamos que al final es como no suena bonito. O sea, ustedes vieron eso allá en español. Entonces dice, si yo las dejo todas con I, quedaría de la siguiente manera. Cita las oleadas de asesinatos por motivos de narcotráfico en ciudades como Washington y Nueva York y el congestionamiento de los tribunales y prisiones federales y estatales con prisioneros acusados de narcotráfico en Colombia provocados por traficantes de droga y la corrupción relacionada con el narcotráfico en todo el mundo. Ahí hemos sacado una única premisa por medio de la regla de la inferencia, que es adjunción. O sea, ya cuando las uno todas por medio de la conjunción, pues me quedaría una única premisa, digamos, con el conector y tres veces. Pero eso en realidad, como les decía, eso no suena bien. Entonces, por eso aquí va una coma. Nosotros vimos allá en español que cuando teníamos una lista de elementos, pues esa lista de elementos lo que hacíamos era separarlas por medio de una coma y solamente poníamos la I al final. ¿Ok? Entonces, bueno, vámonos ya de nuevo a nuestra clasecita. Y esa es la adjunción. Y yo les decía que la simplificación era el caso contrario de la adjunción, o sea, es como el procedimiento contrario. Entonces, el procedimiento contrario es que cuando yo tengo una proposición compuesta que está enlazada por medio de la conjunción, entonces yo puedo deducir cualquiera de las dos proposiciones. Esa va a ser como mi conclusión final. Entonces, simplifico o digamos que vamos a hacerlo, mejor dicho. Vamos a ver la simplificación. Entonces, sexto, simplificación. Si yo tengo una proposición, entonces yo las puedo separar. Yo las puedo separar. Aquí tendría una P independiente de una Q. Entonces, la simplificación actúa en el sentido contrario a la adjunción. En la simplificación partimos de conectada por medio de un I y lo que hacemos es que podemos concluir
cada una de esas proposiciones simples por separado. Bueno, entonces si yo les digo, por ejemplo, ejemplo 1 aquí. Y tengo mala conexión. Dejémoslo hasta ahí. Está lloviendo y tengo mala conexión de internet. Bueno, ya saben que de internet. Entonces, yo puedo, digamos, inferir cada una de esas dos premisas que están unidas por el conector I. Entonces, esto quiere decir, aquí, en esta I que yo tengo, una primera proposición es está lloviendo. Y la segunda proposición es tengo mala conexión de internet. ¿Ok? Entonces, yo partí, en la simplificación, partimos de una premisa que es P y Q. Está lloviendo y tengo mala conexión. Y yo entonces puedo concluir las dos premisas por separado. O sea, parece simple, pero aquí mi conclusión sería, por un lado, que está lloviendo y por el otro lado, que tengo mala conexión de internet. Pero entonces miren que esas dos... Espérenme. Ya ahí estoy compartiendo nuevamente, muchachos. ¿Ya pueden ver? Hola, hola. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, acá, entonces en la simplificación, entonces partimos de dos proposiciones conectadas con, digamos, el conector I, y al final lo que tengo como conclusión son las dos premisas por separado. O sea, yo puedo decir que cualquiera de las dos, o sea, que tengo, voy a tener las dos premisas. Entonces, por eso les decía, es lo contrario a la adjunción. En la adjunción yo tengo dos premisas por separado y lo que hago es unirla mediante I. Pero en este caso me dan la de I y lo que yo concluyo es cada una de las premisas por separado. Si yo tengo aquí, entonces en este ejemplo 1, está lloviendo y tengo mala conexión de internet, entonces una de las conclusiones que voy a tener es está lloviendo y la otra conclusión que voy a tener es tengo mala conexión de internet. Y esa así actúa la simplificación. Aquí en este caso, miren, digamos, si partimos de esta premisa, aquí vamos a ver los ejemplos que veíamos en la simplificación, en la adjunción, pero ahora lo vamos a ver como una simplificación. Lo voy a poner aquí en verde el marcador para saber que vamos con simplificación. Si yo parto de P y Q, y P y Q me dice, hay una pandemia en curso y el nombre del virus es COVID, entonces una de las conclusiones que yo puedo sacar es que hay una pandemia en curso, que esa sería P, y la otra conclusión que puedo sacar es que hay un nombre de un virus y que el nombre del virus es COVID. Entonces, por un lado, tengo esta primera conclusión y voy a tener esta segunda conclusión que es Q, de manera independiente. Si yo tengo aquí este tercer ejemplo, tengo una manzana y tengo una pera, si parto de P y Q, entonces yo puedo decir que una de las conclusiones es que tengo una manzana y la otra es que tengo una pera. Si tengo acá el ejemplo 4 y parto de mi carro es azul y es marca Nissan, entonces una de las conclusiones que yo puedo sacar por medio de la simplificación
es que primero tengo un carro que es azul y lo segundo es que la marca de mi carro es Nissan, ¿ok? Entonces miren la simplificación, cómo actúa de manera contraria a la adjunción. Entonces ahora sí, aquellas personas que iban a participar con un ejemplo de, digamos, de adjunción, ahorita cuando lo estábamos viendo, conviertan ese ejemplo en una de simplificación para ver qué les da. ¿Alguien quiere participar de las personas que tenían el ejemplo de la adjunción? ¿Quiénes eran las personas que tenían el ejemplo de la adjunción? Digan yo nuevamente. Las que tenían al final que me dijeron yo, profe, yo. Yo, profe. Profe, yo. Listo, entonces las dos chicas, entonces una de las dos primeras. P, Ok, ¿cuál era tu ejemplo de la adjunción? P es de día Ajá, es de día. y Q sale el sol. Ok, entonces, si nosotros tenemos, perdón, acá cometí un desastre aquí en el escritorio. Entonces tenemos aquí, ejemplo 2. Entonces la compañera decía, es de día, ¿y cuál era tu otra? La Q. Sale el sol. Entonces, pues nosotros en la simplificación partimos de P y Q. Entonces, P y Q sería, es de día. Y sale el sol. Y sol. Si yo te digo, es de día y sale el sol, entonces yo puedo sacar dos conclusiones de esa, digamos, de esa conjunción que tenemos. La primera conclusión es que es de día y la segunda conclusión es que sale el sol. Esas son las dos conclusiones. Conclusión 1 y conclusión 2. Ahora, si el ejemplo de la compañera lo ponemos en lógica proposicional, ¿verdad? Lo ponemos en lógica simbólica. Entonces aquí tenemos una proposición 1 que ella decía, P es y Q es sale el sol. Partimos entonces de una proposición P y Q, y partir de una proposición P y Q implica P y también implica Q, que las dos se den. Esta va a ser mi conclusión, ¿ok? La otra compañera. La otra que dijo que también tenía un ejemplo cuando adjunción. Yo, profe, Mariana. Era el Mariana. último, el 4. ¿Cómo? El último ejemplo. Ok, ok. Ok, pero ¿alguna otra persona dijo que tenía otro ejemplo? Bueno, entonces tómense 2 minutos para hacer un ejemplo de simplificación.
¿Alguien? ¿Ya lo tiene? Profe, yo era la que había dicho antes que tenía un ejemplo. Ajá, cuéntanos. Tengo clase de lógica. Ejemplo, ajá. ¿Y qué más? Primero tengo clase de lógica y abajo de matemática. Entonces, si tú partes entonces en la simplificación de la conjunción de esas dos sería, tengo clase de lógica Matemática. Y de matemática. Entonces, tengo clase de lógica y de matemática. Entonces, por medio de la ley de la simplificación, tú puedes separar esa o vas a tener como conclusión dos proposiciones aparte. Una que es la que, digamos, está conectada por medio del i, la primera, pues también conectada por medio del i. Entonces, aquí tengo una proposición P, toda esta es P, esta es Q, tú estás partiendo de P y Q, y P y Q implica dos cosas, implica P y también va a implicar Q. Es decir, que si tú dices matemática, pues una de las primeras conclusiones es que tienes clase de lógica y la segunda conclusión es que tienes clase de matemática de manera independiente. Bueno, y eso, muchachos, es el tema de la simplificación. No sé si hay alguna inquietud. En cambio, que en el de la función teníamos estas dos por aparte y terminábamos en esta. Ven que son dos procesos contrarios, adjunción y simplificación. Ok, bueno, vamos a seguir. La que sigue también es bastante simple, se llama la ley de la adición. Y la ley de la adición te dice que si tienes una proposición P que se da, tú puedes concluir P o Q. Y esto suena algo raro, pero si yo te digo, digamos, la ley de la adición, si yo parto, por ejemplo, de esta proposición P, es está lloviendo, y yo les digo, muchachos, está lloviendo, la ley de la adición es que lloviendo le puedes adicionar cualquier cosa, cualquier otra proposición Q. Entonces, si yo tengo P está lloviendo, yo me puedo crear una P o Q de la siguiente manera. Puedo agregarle está o hace frío. O sea, ahí le estoy agregando cualquier cosa. O puedo crear otra que es está lloviendo o mi mamá se llama María. O puedo decir está lloviendo o vivo en Sincelejo. Porque recuerden que cuando nosotros tenemos la disyunción siempre es válida si una de las dos es válida. Entonces, si por ejemplo, si yo les digo efectivamente está lloviendo en estos momentos, está lloviendo, pues toda la proposición en realidad, toda esta me va a quedar válida. ¿Por qué? Porque la primera ya es válida. Yo partí de esta primera proposición que será mi primera premisa y es está lloviendo. Y entonces pues yo puedo agregarle cualquier cosa que eso siempre me va a resultar válido. ¿Por qué? Porque es una disyunción y verdadero o verdadero me da verdadero, implica verdadero, y verdadero o falso, voy a ponerle aquí una O, implica verdadero igual. Entonces, pues digamos que no importa qué le agregue yo a la proposición, siempre el valor de verdad de esa proposición pues será verdadero siempre que P sea verdadera. Y esa es la ley de la adición.
Entonces, si P está lloviendo, pues agréguenle cualquier cosa por medio de una disyunción que sigue siendo válido. Entonces, está lloviendo o hace frío, está lloviendo, mi mamá se llama María, está lloviendo o vivo en Sincelejo, está lloviendo o está tronando, está lloviendo o la capital de Egipto es el Cairo. Cualquier cosa que ustedes le agreguen está bien. Y esa es la ley de la adición. Entonces, ¿alguna duda con la ley de la adición? En realidad no sé si tenga alguna complicación, en realidad no es bastante simple la ley de la adición. Si yo, por ejemplo, le doy la siguiente proposición, ejemplo 2. Estudia los principios Si vemos esta proposición que tenemos ahí, la lógica estudia los principios del razonamiento correcto y queremos agregarle algo, tómense ustedes un minuto para agregarle algo a esa proposición que está ahí, que es verdadera. Entonces, la lógica estudia los principios del razonamiento correcto. A toda esta proposición yo la voy a nombrar como P. Voy a ponerla en otro color. Agréguenle algo por medio de una disyunción y esa es la ley de la adición. ¿Alguien tiene algo que le quiera agregar a esa proposición por medio de la ley de la adición? Hola. Lo que sea, profe. Lo que sea, es que en realidad la ley de la adición dice si una proposición es, digamos, verdadera, o como en este caso la lógica estudia los principios del razonamiento correcto, le puedes cualquier agregar cualquier otro, digamos, conectarla por medio de una disyunción con cualquier otra cosa. Bueno, entonces sería, la lógica estudia, ¿qué? La lógica estudia principios de razonamiento correcto o no entiendo nada, o no voy a clase, o pierdo el parcial. Exacto Así. es. Y ya, sí. La lógica estudia los principios del razonamiento correcto o tengo una falda roja. Ya, eso es. O sea, le puedo agregar cualquier otra cosa, una P o Q a esa que acabo de tener. P o Q, ¿cierto? Donde P es esa verdadera que acabo de decir y Q es cualquier otra cosa, otra proposición cualquiera. Ya, eso es, así como dice, la lógica estudia los principios del razonamiento correcto o no entiendo nada. Eso, perfecto. Entonces, ¿alguien más que quiera agregar? Así como la compañera hizo a esa proposición P.
Profe, Sí. la botánica estudia las plantas. Ajá. Esa sería la Q. Ok, entonces tendríamos la lógica estudia los principios del razonamiento correcto o la botánica estudia las plantas. Perfecto. Eso es. Entonces, muchachos, yo creo que voy a terminar la clase ahí porque ya son, digamos, demasiadas reglitas el día de hoy. Creo que tienen mucha información y esta en realidad la ley de la adición es simple y se están demorando en hacer el ejercicio. Entonces, hagamos una cosa. Y digamos, vimos hasta acá, hasta la ley de la adición. Ya la próxima clase, cuando ya vengan fresquitos y todo eso, vemos lo que es silogismo y silogismo hipotético, que serían las últimas dos reglas que nos harían falta. Descansemos ahí ya por ahí de tanto razonamiento correcto. Y ya comenzamos a hacer todo lo que tiene que ver demostraciones la próxima clase. Bueno, y ya las demostraciones, con eso ya cerramos nuestro curso de lógica. ¿Ok? ¿Alguna inquietud sobre las que vimos hoy? Entonces, reglas de inferencia que hemos visto, la ponendo-ponens, la tolendo-tolens, la doble negación, las modus tolendo-ponens, la adjunción, la simplificación, la ley de la adición, y nos queda qué es un silogismo y qué es un silogismo hipotético. Dejemos estas dos de tarea. Digamos, váyanse ustedes averiguando, vayan leyendo y traigan ejemplos de lo que es un silogismo y un silogismo hipotético. Aparte de eso, averígüense el concepto de falacia. Señor, ¿Sí? nos haría falta escribir eso en el chat para que no se nos olvide. Claro que sí, ya lo mandamos al chat. Bueno, entonces, ¿qué es un silogismo? ¿Qué es un silogismo hipotético? Y el concepto de lo que es una falacia. Bueno, entonces, ok, muchachos, gracias por la conexión el día de hoy. No sé si tengan alguna duda adicional y si no, nos podemos desconectar en estos momentos. Vamos a mandar esto al chat. Listo, un feliz día para todos, muchachos. Gracias. Gracias a usted, señor, que pase buen día. Igualmente, chao, chao.